Es muy simpática. Bueno, fue muy buena conmigo cuando las cosas me empezaron a ir mal. Dime, ¿eres feliz? Pues supongo. No me lo pregunto demasiado. ¿Y tú? Todos sabemos que a lo largo de la historia del cine en Hollywood existieron crímenes que sacudieron por completo a la industria. En el video de hoy vamos a conocer algunos de estos casos, cuando veamos las trágicas muertes en Hollywood, que siguen siendo un misterio. ¿Quieres conocerlas? Quédate para no perderte ningún detalle. Natalie Wood. La actriz, que estuvo nominada al Oscar en 3 ocasiones, es recordada por sus papeles en clásicos indiscutibles como Esplendor en la hierba, West Side Story y Rebelde sin causa. Lamentablemente, también es recordada por su trágica muerte. El cuerpo de Wood, de 43 años, apareció flotando en aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, no lejos del yate Splendor, en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken. Si bien la hipótesis oficial indicó un accidente, las teorías sobre su deceso no tardaron en aparecer. La muerte de Natalie Wood desató inmediatamente todo tipo de rumores y teorías, no solo las semanas posteriores a su muerte, sino muchos años después cuando se reabrió la investigación. Como vimos, Natalie Wood, su marido Robert Wagner y el también actor Christopher Walken, que estaba rodando con la actriz la película Proyecto Brainstorm, estuvieron cenando aquella noche en la isla de Santa Catalina, frente a la costa de California, donde habían llegado en el yate del matrimonio. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y probablemente se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda. En el 2011, la policía de Los Ángeles anunció por sorpresa la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que murió la actriz hubo una discusión en el yate. El capitán del barco, Dennis Davern, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo. Robert Wagner admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver en su muerte. Una de las razones que llevó a los allegados de Wood a desconfiar de la versión inicial de lo ocurrido es que la actriz tenía verdadero pánico al agua, por lo que les extrañaba que ella sola hubiera intentado subirse a una lancha inflable en plena noche. Al parecer, era un temor que la actriz tenía desde pequeña, ya que, según explicó la propia Wood, una vidente le dijo a su madre que se cuidara de las aguas oscuras y predijo que moriría ahogada. A día de hoy, esa es la única teoría que es aceptada, aunque los hombres fueron calificados como personas de interés por los investigadores. Virginia Rape. Virginia Rape, una joven aspirante a actriz, fue invitada a una velada del Día del Trabajo organizada por una estrella de cine millonaria en el Hotel St. Francis en San Francisco, y no tenía idea de que sería la última fiesta de su vida. Esa celebración era llevada a cabo por el famoso Roscoe Fatty Arbuckle, uno de los cómicos más famosos de la época. Justo antes de la fiesta fatal del Día del Trabajo, Paramount le pagó $1 millón por las próximas 9 películas de la compañía, por lo que decidió festejarlo a lo grande. Tras 48 horas de alcohol y drogas, unos gritos desgarradores de su habitación hicieron parar la música. El médico visitó a Virginia y diagnosticó que su malestar era fruto de la borrachera. La chica fue trasladada a otro sitio para que le baje el alcohol en sangre. Sin embargo, 4 días después falleció en el Wakefield Sanatorium. La primera autopsia sobre el cuerpo de la chica dictaminó que murió por el estallido de su vejiga. Los investigadores creen que Arbuckle se acostó sobre ella, la asfixió con su peso y luego la violó con un objeto. Según los informes policiales, Arbuckle había organizado una fiesta en el Hotel St. Francis en San Francisco. En un momento de la noche, forzó a Rape, la encerró en una habitación privada y le introdujo un trozo de hielo. Sin embargo, los periódicos informaron que él insertó una botella de gaseosa o champagne dentro de ella. Arbuckle fue arrestado de inmediato, acusado de agresión sexual y asesinato. Siguieron 3 juicios, en los que apareció por un cargo degradado de homicidio involuntario. Finalmente fue absuelto y en un movimiento poco común, el tribunal le emitió una disculpa.
una campaña de desprestigio posterior en los medios instaló la versión de que el desgarro de la vejiga se debió a complicaciones de abortos repetidos de la chica. Los fans de Arbuckle, que días antes colmaban las salas de cine, empezaron a apedrear sus fotos en las marquesinas. Hollywood le dio la espalda y cuando finalmente había logrado un nuevo contrato, falleció de un ataque al corazón. Elizabeth Short. Elizabeth Short, de 22 años, era una joven que había llegado a Los Ángeles con el sueño de convertirse en actriz. Sin embargo, su sueño de convertirse en una gran estrella se desvaneció cuando fue encontrada mutilada y sin vida en Leimert Park. Ese mismo día, una mujer llamada Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción cuando vio lo que ella pensaba que eran las dos mitades de un maniquí. Pero en realidad era el cuerpo de la joven Short, quien había sido cortada en dos, a la altura de la cintura, y no tenía rastro alguno de sangre. Tras el incidente, la policía interrogó a cientos de sospechosos y recibió miles de cartas y llamadas anónimas ofreciendo información sobre el caso. Sin embargo, nunca pudo establecerse la identidad del asesino. Asimismo, a lo largo de los años, se han revelado muchas teorías sobre quién podría haber cometido el asesinato, incluyendo a mafiosos, a médicos locos y a servicios de inteligencia militar. No obstante, ninguna de estas teorías ha podido ser probada, y el caso sigue siendo un misterio. La teoría más popular es la que marca que el asesino fue George Hodel. Esta teoría, por increíble que parezca, viene de su propio hijo, el detective retirado Steve Hodel, que dijo que su padre, el Dr. George Hodel, fue el asesino de Elizabeth Short. Todo comenzó cuando halló fotos que él cree son de Short entre las posesiones de su padre, analizó los testimonios de la época e incluso presentó una petición de acceso a información pública para conocer lo que el FBI tenía documentado sobre el Dr. Hodel, uno de los elementos claves del atroz crimen, y que ha llevado a Hodel a convencerse de que su padre fue el asesino de Short, es que el cuerpo de la joven fue hallado partido en dos, seccionado a la altura de la cadera. Se trató de un procedimiento que, según Hodel, tuvo que haber sido hecho por un cirujano experto. Al parecer, Hodel siempre fue un sospechoso, pero la policía nunca procedió contra Hodel, en parte porque en la década de los años 50, él se mudó a Filipinas con su familia, donde permaneció por 4 décadas, y porque antes el médico, al parecer, operaba una clínica de abortos y conocía los secretos sexuales de muchas personas de la élite de Los Ángeles. Esa información y la posibilidad de revelarla, según la versión, lo habría protegido de ser perseguido por la policía. Marilyn Monroe. El video no podía estar completo sin hablar de las teorías sobre la muerte de esta estrella de Hollywood. La primera versión y oficial sobre la muerte de Marilyn Monroe decía lo siguiente: la madrugada del 5 de agosto, Eurice Murray, el ama de llaves de Marilyn, se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y, sin embargo, la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Grinson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando Thomas T. Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Al examinar el hígado, Noguchi comprobó que la proporción presente de pentobarbital era de un 13%, el doble de la encontrada en sangre. Esta alta dosis de pentobarbital demostraba que la ingesta había sido progresiva y que el cuerpo había ido absorbiendo la sustancia durante un periodo de tiempo sustancial antes de la muerte. Igualmente, fue calificada como posible suicidio accidental. Sin embargo, la versión de Anthony Summers, su biógrafo, es tal vez a día de hoy la más popular. En primer lugar, Summers reveló que Marilyn Monroe había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial, es decir, de las 3 de la mañana. El biógrafo aseguraba que Murray había encontrado a la actriz en su habitación, en una situación crítica,
entre las 10 y las 11 del 4 de agosto. Inmediatamente, el ama de llaves llamó a una ambulancia, que recogió a la actriz en estado comatoso, pero todavía con vida, e intentó trasladarla al Hospital St. John's de Santa Mónica. Pero Monroe falleció en el camino, y en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su cama. Marilyn habría contado que aquella tarde Robert F. Kennedy, con quien la actriz mantenía un romance, había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer, el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con ella y la actriz, dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire. Lo retó diciendo que daría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. Cuando los investigadores de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles pidieron revisar las circunstancias de la muerte de Marilyn, se percataron de que el FBI había bloqueado cierto material. Usando la Ley de Libertad de Información, los investigadores lograron descubrir que existía un archivo 105 sobre Marilyn, designación que servía para clasificar e investigar a alguien por razones políticas. Para Summers era claro que los Kennedy habían tenido algo que ver en su muerte. The hospital is calling for her most urgently. What? Oh, go away, you silly man. Miss Marina, your aunt. You realize how serious her condition is. Well, it's their own fault. She's no right out this time of night. She's 93. Miss Marina. Miss Marina asked you to go. George Reeves. En la casa de George Reeves, que había interpretado a Superman en una célebre serie de televisión, se estaba celebrando una fiesta. Aunque el anfitrión decidió retirarse a su habitación y poco después los asistentes, entre los que estaba su novia, Leonor Lemon, escucharon un disparo, como contaron después a la policía, horas después de su muerte, ya que tardaron en dar el aviso por encontrarse perjudicados por el alcohol. Así, la policía de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de George Reeves fue causada por él mismo, pero esta conclusión parece que no convenció a nadie, y su propia madre encargó una serie de informes que determinaron un escenario muy distinto. Las huellas dactilares de Reeves no se encontraron en el arma, una Luger, y no se hallaron quemaduras de pólvora en la herida de la cabeza ni en las manos. Tampoco éstas tenían rastros de fulminante. El proyectil se encontró debajo de su cuerpo y la pistola entre sus pies. Con esos datos, la reconstrucción era imposible. El casquillo fue hallado debajo de su espalda. Había otros 2 agujeros de bala en el piso del dormitorio y esas balas se recuperaron de la sala de estar de abajo. Sin embargo, solo faltaba una bala en el cargador de la pistola. Pese a estas incongruencias en la investigación, no se cambió la carátula del crimen. Thelma Todd. Desde chica llamó la atención por su belleza y carisma. Pese a que estaba estudiando para ser profesora, mientras trabajaba por un tiempo de modelo, su triunfo como Miss Massachusetts la catapultó hacia el cine. Ese año, firmó un contrato por una temporada con Paramount Pictures, comenzando así una carrera que poco a poco empezó a generarle problemas y, eventualmente, un desenlace fatal. En 1934, abrió un café junto a su amante Roland West y la señora del director, Jewel Carmen. Los 3 tenían departamentos justo arriba del local, y a unos 500 metros estaba la casa de West y Carmen. Toda su fama se acabó de forma repentina y trágica tras atender a una fiesta en su honor, la noche del sábado 14 de diciembre de 1935 en el Café Trocadero en Hollywood. Al día siguiente nadie tuvo noticias de ella, y la mañana del lunes 16 de diciembre, su empleada doméstica encontró su cuerpo dentro de su propio auto, al interior del garage de la casa de su amante. Oficialmente, su muerte fue considerada un accidente. La creencia popular es que no pudo entrar a su departamento, y para evitar enfriarse, se encerró dentro del vehículo, cometiendo el craso error de dejar el motor prendido. Claro que esta situación suena inverosímil por 2 puntos claves. La encontraron con la nariz rota y 2 costillas golpeadas, y Todd sabía de autos, por lo que tenía conocimiento de que podría envenenarse con monóxido de carbono. Hay un dato también clave que se supo tras examinar su cuerpo. En su estómago se encontraron arvejas y zanahorias, comidas que no fueron servidas en la celebración a la que asistió. Eso llevó a investigar al mafioso Lucky Luciano, quien supuestamente quería instalar un casino en el 3er piso del local, recibiendo la negativa total de Todd.
Se cree que alguien cercano a él la llevó a comer después de la fiesta y posteriormente la asesinó. Sin embargo, jamás se encontraron conexiones entre la mafia y la víctima. Ronny Chasen. Fue posiblemente la publicista de estrellas más conocida de Hollywood. Su estilo agresivo se imponía en las agencias en las que desplegaba su potencia. Sus clientes incluyeron estrellas como Michael Douglas, Hans Zimmer y Diane Warren. Lideró grupos en la agencia American International Pictures, una de las más importantes. En la fatídica noche de su fallecimiento, Chasen había salido de la función privada de Burlesque, la última película para la que trabajó. Dirigida por Steve Antin, es un musical romántico que protagonizaron Christina Aguilera, Cher, Kristen Bell y Stanley Tucci. Estaba yendo desde el Hotel Dolive Hollywood, donde había sido la fiesta, hacia su casa en Regency, Wilshire, cerca de Westwood. Chasen conducía su auto Mercedes-Benz negro por la calle Sunset Boulevard cuando alguien, del lado del acompañante, disparó. Las balas impactaron contra el cuerpo de Chasen, en total 4 disparos. De acuerdo a lo que señaló la autopsia, 2 de los plomos le dieron en el pecho, otro en el brazo derecho, mientras que el que resultó fatal entró por el hombro y golpeó directo en el corazón. El asesino de Chasen para los agentes fue Harold Martin Smith, que se disparó cuando lo iban a detener. A pesar del testimonio y las 150.000 pruebas que aseguran los detectives de Beverly Hills que procesaron para llegar a un dictamen final, el núcleo íntimo de Chasen siempre tuvo dudas con respecto al crimen. Bob Crane. Bob Crane era un hombre cómico y sumamente talentoso. Con tan solo 22 años de edad, ya se había colocado como el rey de la sintonía en la radio de Los Ángeles. Pero, conforme fue ganando fama como actor, llegaron otras adicciones y vicios que le costaron la vida. Aunque en apariencia Bob era un hombre normal ya que se había casado con su novia de la secundaria, Anne Tersian, y tenía 3 hijos, lo cierto es que Crane tenía una afición por videograbarse mientras tenía relaciones sexuales. Al parecer, a Crane le gustaba filmar todo lo que hacía, y las prácticas sexuales eran parte de la vida que buscaba documentar. No era poco común que la estrella del sitcom Hogan's Heroes, en compañía de John Carpenter, acudiera a clubs de strippers y después las invitara a filmar una escena con contenido explícito. Fue hallado muerto en un charco de sangre en los apartamentos Winfield Place de Scottsdale, en Arizona. En aquel entonces, las versiones apuntaron a John como el probable responsable, de quien, según se especuló, Bob quería alejarse por completo. Según se informó, el arma homicida era parecida a un trípode de cámara, y aunque Carpenter fue sospechoso, no se encontró ninguna evidencia de que fuera culpable. Así, quedó en completa libertad hasta el día de su muerte, y el asesinato de Bob quedó impune y sin esclarecer. Peter Evers. Los Ángeles fue el lugar que acunó a Peter, luego de una larga búsqueda por encajar. Por fin, su música comenzó a tener el reconocimiento que esperaba, y su trabajo se extendió al mundo del cine, el teatro y la escritura. De esta manera dejó atrás el rechazo que vivió por sus propuestas consideradas adelantadas para la época. Su amiga Ann Ramis se preocupó por no obtener respuestas ante las reiteradas llamadas que le hizo y se acercó hasta su casa en el centro de la ciudad. Golpeó y nadie la atendió, pero su presencia no pasó inadvertida. Un vecino, que la notó alarmada, se ofreció a ayudarla a entrar para poder dar con Evers o alguna pista sobre su paradero. Al ingresar a su hogar, vieron que el cuerpo de Peter estaba sobre la cama de su habitación con un rastro de sangre y un martillo en la escena. Rápidamente, autoridades policiales llegaron al lugar, lo mismo que los amigos del cantante apenas se enteraron. Sin embargo, este noble gesto de sus allegados fue el determinante para que la investigación no avance debido a la contaminación de la escena del crimen. Hubieron 2 teorías sobre el crimen. La primera indicó que se produjo una violenta pelea entre la víctima y David Jove, jefe de New Wave Theatre, ya que en el último tiempo tenían una mala relación. La segunda hipótesis colocó a Evers como víctima de un supuesto ladrón que ingresó a la propiedad, quiso robar y al encontrárselo, lo asesinó. Esto coincide con la falta de un equipo musical en el departamento. Luego de conocer estos trágicos casos, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te pareció el más impactante? ¿Tienes alguna teoría sobre alguno de ellos? Te leemos atentamente.